Bueno, muy buenos días. Es un honor para mí estar acá acompañándolos a Pablo y a todo su equipo que tanta energía le pone y la verdad que es importante antes que nada comunicar e informar todo el tiempo y estamos acá para eso. Me encanta hacer eso, así que transmitir lo que he aprendido en este camino, en lo que corresponde a lo que es el control de plagas en la jardinería hace unos 20 largos años, menos que Pablo igual, pero bueno, estamos ahí Es mucho eso. metidos en el control de plagas, pero en el jardín, que hoy día pesa, que hoy día la gente lo ve más, necesita ese cuidado en el limonero. Ustedes seguramente le habrán consultado qué le pasa a mi limonero, qué le pasa a mi césped, por qué las montañitas, porque hay una cierta cantidad de plagas que están afectando de manera constante en el jardín y el público hoy se fija mucho más en el jardín que hace unos años atrás, así que yo creo que ustedes tienen todas las herramientas, como explicaba Marcelo Hoyos con tanta categorización, tienen primero el ojo observador, ustedes saben identificar las plagas, punto uno, tienen la infraestructura, tienen las máquinas, tienen la provisión, tienen el manejo de dosis, el manejo, tienen todas las herramientas en su mano para continuar ofreciendo un excelente servicio en todo lo que es el control de plagas. ¿Y por qué no hacerlo en el jardín del cliente que ya conocemos entonces? Y aparte les cuento desde mi lado que no hay aplicadores para el control de plagas en la jardinería. Que yo, por ejemplo, paso todas las recomendaciones y la gente no sabe a dónde llamar, a dónde recurrir, porque no se anima a aplicar, porque quizás no conoce el manejo de una dosis, no sabe si le va a afectar a la mascota o no, y por eso ustedes son los que van a dejar tranquilos a sus clientes, van a poder transmitirle lo que ustedes ya aprendieron en el control de plagas domisanitarias y transmitirlo y pasarlo al jardín, a la jardinería. Así que esa es la idea, abrirles el abanico de opciones en el control de plagas, en el jardín, en los frutales, en el césped, control de malezas, que también son indispensables para que tengamos una carpeta verde bien uniforme, bien linda y que el cliente pueda disfrutar. Así que más o menos yo les traje una cierta cantidad de fotos que vamos a ver, que son las plagas típicas que se repiten todos los años en la jardinería y que ustedes lo van a hacer, pero súper bien los controles con solo hecho de observarlos. Y eso ustedes ya lo saben, que eso está bueno también. Ustedes tienen el ojo observador y saben cuando tenemos un insecto que quizás no corresponde a un control domisanitario, tipo mosquito, porque ahí estábamos hablando de los mosquitos, volvamos al caso, y pasa a ser una plaga en el jardín. Obviamente, como decía Marcelo, el control de mosquito compromete un poco más con el tema salud, ¿sí? Entonces ahí estamos un poco más serio tomando el tema acá, nos vamos a relajar un poquito y vamos a ir a controlar las plagas en el jardín que quizás nos afecten los frutos, quizás nos afecten la carpeta verde, que se deje de, que se empiecen a ver manchones, que el césped esté comido, como quien diría, lleno de malezas, y vamos a poder trabajar con otra presión, ¿sí? Un poco más relajados. Vamos con el limonero, es una de las consultas típicas que me hace, tiene una cierta cantidad de plagas que se repiten, como les digo, antes era de manera estacional, primavera-verano, ahora como vemos que hay limonero de 4 estaciones, ustedes saben que el limonero produce en primavera y también una pequeña fructificación en el otoño, es un cítrico que es muy agresivo, tiene mucho crecimiento y por ende también tiene muchas plagas. Entonces, acá vemos un limonero, plena floración, esto sería para el otoño, fíjense en los días medios grises, y ya vemos que tiene una floración que va a ser la fructificación pequeña de la primavera. Sigamos, ahí no, para el otro lado. Estoy como el auto con... Me dieron un automático acá. Bueno, acá también, esto es un limonero sano, podemos ver después de la lluvia cómo quedan las hojas bien lindas, el color intenso, la floración está sana, y ahora vamos a ver dónde empiezan los problemas.
Todo lo que es árboles frutales necesitan, si bien vamos a los pasos previos a un tratamiento, vamos a la identificación de la plaga. Cuando tenemos copas densas de árboles frutales en general, vamos a hablar, aparecen más que nada plagas que van a ser causadas por la falta de circulación de aire y poca entrada de luz, como son los ácaros, cochinillas, mosca blanca, que acabamos de ver un pequeño desarrollo en todo lo que es yemas internas de la copa de los cítricos con ácaro de la yema. Este ácaro ataca en periodos de sequía, cada vez se está viendo mucho más este ataque en los cítricos, en especial en el limonero, donde afecta la yema de madera y la yema de flor. Acá vemos cómo la hoja, en vez de tener su forma habitual, tiene una forma arrugada y deformada en forma también de corazón. Y les muestro, bueno, acá tenemos otra plaga. Esta es la segunda plaga, pero es la primera en posicionamiento en ataque en los limoneros, que es el minador de los cítricos. Este ácaro es un minador que está en el parénquima de la hoja y es el que hace todo ese dibujo, por eso se llama el dibujante de los cítricos, se alimenta y está ahí. Sí. Con este rojo tenés un puntero láser. Ah, buenísimo, gracias. Más chiches tenemos. Ahí está. Bueno, ese es el dibujo que produce en las hojas de los limoneros. Ataca siempre en plena brotación, por eso los controles se hacen previo a la brotación. Sí, la brotación importante es en primavera, la segunda brotación es en el otoño, pero si bien eso era de manera rutinaria en los cítricos, ahora con el genovés de 4 estaciones, tenemos brotaciones continuamente. Entonces tenemos más ataque todavía de este minador, porque pasa el adulto al brote joven, y ahí es donde lo afecta, ni bien se instala en la planta. ¿Qué se sugiere previo a hacer los tratamientos de control de este insecto? Es hacer una poda. La poda es mi primera herramienta sanitaria. ¿Por qué? Porque voy a bajar la población de este insecto adulto y también estadios larvales. Voy a hacer una baja de la población haciendo una poda de limpieza, eliminando todas las ramas más afectadas. Vamos a otra, porque acá me van a ver cómo hago los cortes. Ahí, acá. Mi herramienta, si bien tenemos el pulverizador, ustedes lo tienen reinstalado, la otra herramienta para la jardinería número 1 es la tijera de poda. Con la tijera de poda lo que voy a hacer es eliminar todo lo que esté dañado, afectado por las plagas. Voy a lograr una baja de la población de manera instantánea en el momento en que podo. Voy a hacer recolección de todo ese material para aislarlo del jardín. Nunca debo dejar ningún resto vegetal afectado debajo de los árboles, porque es ahí donde el foco nuevamente inicia el ciclo la plaga. Así que es fundamental poda, limpieza, recolección de todo lo que es material dañado. A partir de ahí podemos iniciar algún tratamiento fitosanitario, puede ser orgánico o tradicional, eso después lo vamos a ir viendo, pero tenemos todas las opciones que el cliente esté de acuerdo en tomar en su jardín. Recuerden que ahora la línea orgánica, con todo lo que es Bacillus thuringiensis, como hablaba hoy Marcelo, para el control de todo lo que es estadios larvales, son usados mucho en jardinería también la Beauveria bassiana como hongo entomopatógeno de los insectos adultos, así que tenemos una línea interesante orgánica y también una línea tradicional que quizás con un pequeño kit podemos hacer el control de estas plagas, tanto en cítricos, en otros tipos de frutales, para el control de mosca blanca, y también para el control de plagas en el césped. Bueno, ¿cómo hago la poda? La poda siempre la hago sobre la yema, bien a ras, a 5 milímetros de la yema sana. Vieron que hay una frase que dice cortamos por lo sano, siempre debemos podar a partir de la yema sana. Nunca podar la hoja, nunca cortar la hoja, siempre hacer el corte a partir de una yema sana, activa y de buen color. Bueno, esta es otra plaga que tenemos ahí. Arañuela, bueno, hemos tenido unos ataques de arañuela impresionante, donde la arañuela avanza, otro ácaro, también se da en estaciones secas. Estamos hablando de Euriops, una planta súper rústica,
pero es atacada, y fíjense, acá tenemos un ataque totalmente completo. Esto es más difícil de controlar en este estado, porque cuando ya cubre con su tela, es imposible de llegar porque esa tela de araña que produce este ácaro no permite el ingreso de ningún producto orgánico y químico, menos, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque es totalmente repelente la tela a cualquier producto. O sea, ahí nos ganó la pulseada la arañuela. Hay formas de verla que está en estadios previos. Acá también tenemos, esto es un desarrollo de hongos por exceso de agua. Acá tenemos una cochinilla que ataca siempre las zonas oscuras dentro de los frutales, por eso el tema de sanear, de hacer poda de limpieza. Acá está afectado el fruto, así que lo que tenemos que hacer es también airear la copa siempre a través de la poda. Fíjense los frutos tomados. Acá tenemos esta chicharrita de la espuma, que a través de su espuma también es un medio de protección. Cuando vemos este tipo de insecto atacando todo lo que es ornamentales y frutales, tenemos que trabajar de manera sistémica a través del suelo. Hay productos con una muy buena sistemia que bajan las poblaciones de los adultos y van, o sea, de manera paulatina, podés hacer el control de la plaga con insecticidas sistémicos en el suelo, que es la única manera de cortar el ciclo de los adultos, que es lo que causa este insecticida sistémico, corta el alimento, es inanición lo que provoca en el insecto, deja de alimentarse, deja de succionar, desaparece toda esa espuma, que es un mecanismo de protección y de defensa, y ahí empezamos a hacer los controles. Esta es la arañuela, el ácaro famoso que ataca, ay gracias. Bueno, esta es una de las plagas también que ataca a los cítricos, a los jazmines, es polifitófaga y se establece en épocas de muy baja humedad ambiente, en periodos de seca, y con con el botiquín, hay un botiquín específico para lo que es ácaro en jardinería y cochinillas y arañuelas y mosca blanca, que controla muy bien de manera sistémica. O sea que con pocos productos que hemos probado en jardinería puedes hacer la baja de esta población y el control es inmediato. Bueno, hay una hoja afectada de arañuela. Acá vemos cómo se genera como una especie de mosaico con pintitas rojas y blancas y queda así como si fuera parecido a un oidio. Ahí vemos la tela también, ahí. Toda la tela que empieza a cubrir, pero las primeras, o sea, cuando lo vemos también en rosales, vemos en vez de la hoja, de la parte superior, vemos todas como pintitas amarillas y rojas muy chiquitas, como que pierde el color verde intenso. Y damos vuelta a la hoja, a veces son imperceptibles de chiquitas que son, pero vemos una pequeña telita y algunos puntitos rojos, que es ahí la actividad donde inicia la arañuela roja. En realidad, lo que quiero, porque tengo plagas muchísimas para contarle, es el daño del minador. Lo que está bueno que ustedes sepan es, ¿se pueden conocer todas estas plagas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente preparar el ojo. La observación es todo. Y cómo van atacando las plagas, sabemos muy bien que en época de sequía son mucho más intensas que en época de lluvia, donde la lluvia misma es la que nos ayuda a lavar el adulto, los huevos, como genera una limpieza en todas las plantas. Pero estos son las plagas típicas. Ahí vemos todo el minador. Esto es todo un material de poda. Esta planta ya fue podada y después se realiza la pulverización. Ya con el hecho de haber permitido que esa copa quede más laxa, abierta, con circulación de aire y de luz, ya vamos a bajar de manera considerable el efecto de la plaga en los brotes nuevos. Acá vemos ácaro de la yema, cómo afecta todas las yemas nuevas y salen las hojas deformadas. Bueno, más fotos de estas.
Acá vemos una cochinilla, que también suele aparecer, esta es de mayor tamaño, ataca todo tipo de plantas de cerco, donde tenemos baja circulación de aire, mucha humedad condensada entre el follaje. Esto también se ha podado y se hacen los tratamientos preventivos curativos. Torque del duraznero es otra enfermedad típica que ataca los montes frutales de durazno. De manera preventiva hay un producto que anda muy bien, que es a base de cobre. Todo lo que es producto a base de cobre son fungicidas protectores. Esto es un hongo que desarrolla de manera típica en los durazneros. Es una enfermedad que lo vamos a ver en todas las temporadas en mayor o menor medida. Bueno, el rosal, todos los jardines tienen un cantero de rosales o algunas rosas, el famoso pulgón del rosal. Solo con la observación se puede hacer ya un diagnóstico, sabiendo, primero viendo la plaga, pero también después viendo el estado general de las plantas, si tienen deformación o no, si pierden la coloración, y esto todo puede ser afectado por diferentes plagas. Más rosas. Bueno, vamos al césped. El césped es ahora algo que se puso también como de moda, tener la carpeta verde, bien sana, saludable. Desde ya el hacer el mantenimiento del césped incluye hacer el control de las plagas y el control de las malezas. Acá vemos en detalle una grama baiana, si ustedes se fijan, de base, donde tenemos, acá hay actividad de un insecto, que es el adulto de bicho torito, lo vamos a ver en otra imagen, e inmediatamente se ve desarrollo de maleza. Todo lo que es la afección de insectos en la carpeta verde genera inmediatamente la instalación de plagas de insectos, o sea, el insecto es el que trae la instalación, perdón, de las malezas. ¿Por qué? Porque el insecto es el que corta el tramado de la carpeta verde, sea de grama baiana, de bermuda gras, de quicuyo, tisbuey. Todos los insectos generan ese corte de actividad radicular, los rizomas, todo lo que es guías del césped, se alimenta de ellas y lo que genera inmediatamente es la instalación de malezas que no tienen un sistema de red de raíces, sino que una raíz pivote, y es más fácil que se instale y bueno, y las malezas ahí están a la orden del día. Acá vemos la actividad, este es el adulto, esto ya es para la época de marzo. Esta es otra plaga que ataca el césped con estas condiciones climáticas, altas temperaturas y lluvias, así momentos de altas precipitaciones con momentos húmedos en el jardín, aparece esta polilla que tiene una actividad nocturna y que después se va, o sea, la plaga en realidad es el estado larval, el gusano, que va a aparecer y se va a comer también todo el césped en horas nada más. El adulto. Bueno, cómo corta acá, lo que les muestro es cómo corta las guías y cómo empieza a desaparecer el césped, sea la especie que sea, y cómo se empiezan a instalar inmediatamente las malezas. O sea, cuando vemos un manchón de césped amarillo, lo más probable es que tengamos primero actividad de un insecto, hay que observar, hay que ver qué es lo que se ve, si se ven estas guías cortadas, se pueden ver hasta hojas también comidas, y es ahí donde vemos la actividad del césped. Empezamos con los controles de insectos, siempre sumamos un fungicida, ese fungicida es el protector, todos los insectos traen, ay gracias, muchas gracias. Los insectos son también vectores de enfermedades y de focos de desarrollo de hongo porque generan una degradación de las células vegetales, así que siempre se recomienda hacer un tratamiento que incluya un insecticida, un fungicida y hasta quizás un antiestrés para estimular de manera inmediata todo lo que es crecimiento nuevo del césped. Vamos para adelante. Bueno, control de malezas. Las malezas, a mí me hacen muchísimas consultas para ver cómo se pueden controlar las malezas sobre las carpetas, por ejemplo, de grama baiana,
de Tisway, de Bermuda. Con respecto, acá tenemos la vedette del verano, que es el pastomiel, Paspalum dilatatum. Esta maleza invade y es el primero que, cuando cortamos el césped, es el primero que notamos que crece. Y segundo, el color es un verde opaco que llama muchísimo la atención con respecto a una carpeta de grama. Si bien la hoja es ancha, que parece mezclarse, lo notamos de inmediato. El control de malezas también se hacen con los equipos pulverizadores que ustedes tienen, motomochila o con una mochila tradicional. Las dosis las conocen, solamente tienen que identificar la maleza para poder encontrar el herbicida. Nosotros trabajamos con herbicidas selectivos para todo tipo de maleza, donde con tratamientos puntuales o con tratamientos en colocación en cobertura total se hace el control eficiente de maleza sin afectar la carpeta verde. Y lo hacemos también según la época del año, según las condiciones de la maleza y según las condiciones del césped. Quizás el césped hay un momento en que está en dormancia y es mucho más fácil controlar malezas, ese es un punto muy importante a tener en cuenta, pero es muy fácil también de identificar qué carpeta tenemos, que esto está bueno que ustedes vayan como visualizando, qué base de césped tengo, qué época del año es la que estoy queriendo hacer el control y qué maleza es la que me está afectando en ese momento del año. Entonces ahí se hace un plan de trabajo y de la manera más eficiente se hace el control y baja de población de cualquier maleza. Estamos hablando de pastomiel, el cebollín también lo conocen, lo tienen. Acá vemos, bueno, una gran afección, acá son dos carpetas verdes mezcladas, tenemos dichondra afectando una grama. La dichondra se controla el momento según lo instalada que esté, porque son céspedes que le gusta mucho la humedad del suelo, y si le va ganando al césped de base que tenía, por ejemplo, un Tisway que no soporta la media sombra, va a ganar la dichondra. Entonces ahí donde se hace es como que con el cliente se ve qué se negocia, si controlo uno o controlo el otro, sabiendo de que va a ganar, en este caso va a ganar la dichondra. Fíjense la población que tiene. Bueno, esto es lo que se busca hoy. Todo el tiempo se está buscando el tener la carpeta verde homogénea, que reine solamente una especie. En este caso estamos viendo una resiembra otoñal con raíz anual, donde las malezas se eliminaron previo a la resiembra, entre febrero, marzo, abril también, y después se hace la instalación y queda de esta manera durante todo el invierno. ¿Pueden aparecer malezas? Sí, pueden aparecer, pero el ryegrass, la resiembra otoñal, se lo toma como también una siembra donde me va a permitir la baja instalación en primavera de las malezas de verano. Por eso es importante el tema de instalar una resiembra que me cuide el lugar para mi césped durante la época de dormancia, porque ahora está dormido la bermuda, el quicuyo, en este caso el Tisway, y en primavera-verano, cuando quiera empezar a brotar con las altas temperaturas, mi césped está lo más puro posible, lo más sano posible, libre de malezas. Si yo no resiembro ese lugar cuando entra en dormancia mi césped de verano, inmediatamente se empieza a contaminar de malezas que están en el mismo ambiente o que son llevadas por el viento, por los insectos o por los pájaros. Esto es manejo también con herbicidas, mucho control de insectos. Acá se baja casi lo mejor que se puede, la carpeta se cuida con insecticidas para que no tenga esos espacios o esos huequitos que me empiezan a salir insectos. Hablamos de grillotopo, la fotito, al grillotopo lo tienen. Bueno, esa es una de las plagas más importantes durante el periodo estival en el césped. Ese es el que tenemos que controlar de manera preventiva a partir de septiembre. Se pueden hacer varios controles mensuales cada 30 días y así poder bajar las poblaciones. Ustedes saben que en el control de plagas nunca se eliminan las plagas. Ustedes lo saben mejor que nadie, por eso. Uno lo que tiene que hacer es tratar de encontrar el equilibrio, un ecosistema donde el césped sea lo que yo deseo y las plagas estén limitadas en su alimentación, bueno, que convivamos.
Acá el control de malezas, esto pues, todo lo que es hoja ancha se elimina del césped, esto puede ser previo a la primavera o finales del verano, cuando tengo quizás algún requerimiento nutritivo bajo o baja humedad, o sea, poco riego, también las malezas ganan por sobre el césped. También el exceso de agua me trae exceso de malezas porque el césped no crece de manera regular cuando yo me paso con alguno de los componentes también, o sea, en este caso hidratación. Acá el control de las malezas, bien selectivo, fíjense, el resto del césped, la carpeta verde, como está sana y solamente le hice daño a la maleza, lo que quise controlar. Sí, 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 todo con hoja ancha. O sea, seguridad total en la aplicación, selectivo 100% y se controló todo lo que es hoja ancha. Acá vemos otro, ven el efecto del herbicida y acá vemos en realidad exceso de agua. Cómo las zonas con exceso son limitantes para cualquier especie. Acá hubo control de maleza. Ahí vemos al cebollín que les nombraba, esta especie ya arrancó, o sea, antes aparecía solamente, la veíamos mucho en verano, ahora se ve casi todo el año en el césped, porque le dan el alto requerimiento de nutrición durante todo el año, le dan un buen riego también todo el año, entonces el cebollín se mantiene como si fuera el césped, él se cree que es césped, se confunde. Hay herbicidas selectivos donde podemos aplicar solamente para controlar este tipo de maleza que invade mucho y se nota muchísimo cuando hacemos el corte de césped. También es otro que se ve inmediatamente cómo crece de manera vertical con las hojitas bien verdes brillantes. Otra plaga del limonero, que esto es por falta de circulación de aire y entrada de luz, se afecta con cochinilla o pulgón lanígero, cualquiera de las dos. Bueno, en realidad, ahí, algo toqué. Ahí lo dejamos ahí. Dale, sí, había uno de control de malezas. Este es de cítricos, una enfermedad que afecta directamente al fruto y hace que lo pierda. Sí, no sé si tiene el audio. Sí. Sí, y si no el de las malezas. El ácido de la yema con de flor forma totalmente. Ya sé. Hace cuajar. Bueno, es una descripción muy... Pero bueno, más que nada para que... Bueno. Acá podemos hablar, hay muchos productos que utilizamos en jardinería, que la verdad que después con la experiencia de ver los efectos, sabemos que se pueden utilizar en jardín, sabemos que solamente van a controlar lo que queremos controlar. Esta información, lo que les quiero comentar es que tenemos un gran panorama de actividad con todo lo que se viene de la jardinería o todo lo que creció la jardinería desde el 2020 al día de hoy, cómo necesitamos al controlador de plagas. ¿Por qué? Porque es el que conoce, como les decía, tienen el ojo, la observación y tienen todos los equipos para hacer estos controles que son muy comunes, que no se repiten, no hay plagas, digamos, difíciles de controlar. Cualquier acción que hagamos en el jardín, inmediatamente vamos a tener una reacción. Ya un mínimo de poda, como les decía, como primera herramienta, ya nos va a generar un punto muy importante de sanidad, circulación de aire y buena entrada de luz. Lo mismo pasa con el uso de productos, tanto orgánicos como inorgánicos o tradicionales, que ustedes también tienen ese manejo muy, muy fresco, muy día a día.
se pueden hacer estos controles que a veces uno cuando lo sacan de su zona de confort, como es el control de mosquito o control de cucarachas, ve un grillo topo y quizás no lo identifica. Seguramente no es el caso de ustedes, pero les quiero decir que es exactamente lo mismo en el sentido de identificar una plaga y cómo hacer el mismo control para que esta plaga baje la intensidad o deje de ser plaga en el jardín. Espero haber sido clara. En realidad lo que quiero darles es un pantallazo. Ustedes son súper necesarios en este nicho, en lo que es la jardinería. Son re importantes también por el manejo que tienen, por el tema de las mascotas. El cliente hoy tiene mucho miedo por sus mascotas, por los chicos y por el medio ambiente. Entonces, nosotros ahí es donde ustedes tienen todos los protocolos leídos, tienen una capacitación excelente y tienen todas las herramientas como para que esto sea siempre en una línea segura de control. Así que eso es lo que queremos transmitirle acá con Pablo, que hay un lindo nicho donde ustedes pueden empezar a trabajar y que es muy a su altura de cómo llevan su empresa, es muy fácil de incorporar, ¿sí? Y cualquier consulta acá estoy, me dicen. Si no fui clara con algo o les quedó alguna duda de algún producto, también. ¿Aprovechar alguna pregunta o alguna experiencia que hayas tenido? Bueno, sí. Ya te paso el... Ah. Sí, Gabriel. Gabriel Loto, AG Fumigación. Bueno, es mi directora técnica, así que lo contraté. Pasa, sí, nos pasa siempre en el caso que ya cuando hacemos control de plaga, a veces ya los jardines de las casas hoy cada día son más lindos, ponen césped y tenemos siempre el problema de un limonero, quién no tiene un limonero, quién no tiene un jazmín, y lo primero que se embicha es el jazmín y el limonero y se llena de hormigas. ¿Sí? Caso que pasa acá con el tema de que vimos las enfermedades que tienen, las hormigas van directamente al jazmín y las hormigas al jazmín. Sí, no y al hablé de limonero. las hormigas porque esto es un mes, sí. Si querés, Pablo, organizamos algo porque las hormigas es un temón. Es un temón. Es que un llaman, temón. Exacto. El problema generalmente, y otra cosa que por la experiencia, las plantas después se van contagiando unas con otras. Nos pasan que tenemos el caso de toda esta arañita que va pasando de una hoja a la otra. Las arañuelas, la cochinilla esas hormiga. vuelan y toman todas las especies que pueden. Cochinilla hormiga, pero generalmente jazmín, limonero, tenemos ese problema. Y es un servicio que lo podemos vender porque muchas veces nos pasa. Uno ve el dorso de la hoja o ahora el césped. A mí me está pasando mucho que todo tiene el jardincito, gastaron su plata en el césped nuevo y los paneles están que aparece. Yo tengo mucho tema de bicho torito. Claro. Sí. El gusano blanco, que es el que ya está ahora devorándose las raíces. Que ya se te dice, ese manchones y es el perro que no sé qué, y empiezan a ver en la carpeta verde la plata que se gastó, que empezaron a aparecer todos manchones amarillos que no se detienen porque eso va creciendo como come la raíz. Exacto. Y es un servicio que se puede vender. Yo en el caso tengo el asesoramiento de Ana, que es un genio en ese tema, pero bueno, es algo que se puede implementar porque es muy común en las casas. Quien hace jardín hoy no solamente mosquito, hay mosquito y encuentra estas plagas que son muy notorias. Son comunes. Son muy las comunes. Hormigas, sin duda, vienen los mosquitos, las hormigas, o no, me parece que las hormigas le ganaron a los mosquitos. No, las hormigas le ganan a los mosquitos. Sí, muchas veces nos llaman porque dicen, tengo una invasión de hormigas. Claro, sí. Y a veces tenemos que, cuando vamos a los cítricos, tenemos que estar infectados y las hormigas van ahí, porque se alimentan le chupan la savia y las hormigas la usan como... Hacen una asociación con los pulgones, se aprovechan. Y se alimentan de la melaza, así que sí, y se cuidan. Exacto, y se nos llenan por ese mismo motivo, que a veces pasa, el tema de las hormigas pasa por la infectación que tiene la planta, el limonero o el jazmín generalmente. Eso para tenerlo en cuenta. Sí, son atraídas también. Son atraídas. Son alimentos Hacen fáciles. un trabajo en conjunto. Sí, son asociaciones. Bueno, eso para que tengan en cuenta por experiencia, ¿no? Lo que se puede utilizar como agrandar el servicio. Es muy sencillo y con 2 o 3 puntos que tengamos claro,
observar y ver cómo es la conducta de la hormiga, tanto o de los ácaros, cochinillas, de los pulgones, ya con eso ya tenemos cómo movernos y cómo empezar a bajar el control y cómo interactuar. Obviamente, como dijo Marcelo, todos los días tenemos que leer algo, aprender algo, observar y buscar, o sea que eso siempre nos mantenga activos, porque esa información siempre nos va a enriquecer y vamos a conocer más sobre la conducta del insecto. Conociendo que el mosquito es vulnerable en el otoño, y yo creo que en el otoño es donde ahí tenemos que salir todos súper armados para hacer el control. Las hormigas exactamente lo mismo, los pulgones exactamente lo mismo, todos tienen un momento en donde son vulnerables y donde podemos controlarlos. Ahora, en este caso, ustedes llegan a un jardín nuevo, lo primero que tienen que hacer es observar. Y si les dicen, hacemos alguna aplicación? Sí, por supuesto, déjame ver, observemos, a ver qué plagas tenés, cómo te comieron el limonero, las hormigas, y ahí empezamos todo un plan de trabajo. Siempre tenemos que armar un plan, siempre tenemos que estar organizados para hacer este control, porque es ahí donde inmediatamente se van a ver los efectos. Las plantas lo que generan inmediatamente es una reacción ante el mínimo control, pero es impresionante verlo. El césped lo mismo, el mínimo control que hagamos de insectos es impresionante cómo se teje en días, o sea, eso está bueno verlo, o sea, es un trabajo que es fácil, es reconocido, y se ven los tratamientos por mínimo que sean, porque el cliente, o sea, doña Rosa, no aplica nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo de las dosis, porque no sabe qué es lo que debe poner. Entonces es ahí donde entra este eslabón tan importante como es el de ustedes, con toda su experiencia, todo su conocimiento y toda su observación que está a la orden del día. Sí. Bueno, hay muchas señoras grandes que cuidan su parque y también cuidan a las aves. ¿Tiene algo que ver con el químico que tiramos por si comen las aves? Mira, te voy a decir, los productos que usamos en jardinería, que Pablo los conoce a todos, son productos de bajo impacto ambiental. Punto 1. Punto 2. El manejo de las dosis son fundamentales. Las dosis, recordá, que son por kilo de peso vivo. Entonces, el tamaño del insecto tiene mucho que ver con el tamaño del pájaro que se puede llegar a alimentar de ese insecto. O sea, es nada. La cantidad de aplicaciones es otro punto a tener en cuenta. Las aplicaciones no van a ser más que mensuales, o cada 15 días si es un problema importante que tenemos que controlar. O sea, es de muy bajo impacto. Los productos son, la verdad, reguladores de crecimiento, ya no se usan casi los neurotóxicos. ¿Dónde está Paulín? Pablo allá. Viste que usamos reguladores de crecimiento para todo lo que es jardinería, y eso tiene también muy bajo impacto en aves, por ejemplo. Sí, sí, no, totalmente tranquilo. Y después, bueno, tenés una línea orgánica, que eso hay que, siempre todo lo que es línea orgánica, como para que tengamos un panorama, hay que establecerlo antes de que se inicie la plaga. Nunca podemos ir a controlar una plaga con un producto orgánico, porque lo más probable es que no tengamos efecto. Al establecer primero las esporas entomopatógenas que causan enfermedad a los insectos, que pueden llegar a aparecer en plaga, ahí vamos a hacer que no aparezca la plaga, pero siempre tenemos que anticiparnos. Así que esa es otra manera de cuidar el jardín. O sea, terminamos un jardín, terminó, el paisajista se fue, lo dejó divino. Bueno, yo quiero mantener este jardín, te dice el cliente. Bueno, podemos iniciarlo, están las plantas intactas, sin afección de hormigas, sin ninguna plaga que se haya instalado. Bueno, ¿puedo empezar con orgánico? Sí, pero ¿qué tengo que tener? Una asiduidad súper programada. ¿Por qué? Porque el orgánico tiene eso, tenemos que instalarlo, tiene un periodo de instalación que puede ser de 1 mes hasta 3, 6 meses según las condiciones climáticas. ¿Pero lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Son todas variables a usar y que tenemos que tener presentes que existen. Entonces eso también me va a abrir el abanico de mi trabajo. Hay un alumno principiante. ¡Ay, qué honor, por Dios! Genia, excelente la charla, excelente. Muchas gracias, Marcelo. Me encanta el tema ese. Para los productos sistémicos, hablabas de controlar cochinillas, Sí. pulgones vía suelo, ¿no? Sí. Ahí ya tenés que usar algún producto sistémico. Sí. Algún producto sistémico para aplicar al suelo.
¿Qué activos vos utilizás o Sí. recomendarías? Imidacloprid. Ah, perfecto. Sí, 100%. Tenemos una muy buena respuesta en épocas de sequía, donde los estomas están casi cerrados. Para la planta no deshidratarse hace este trabajo de permanecer como en pausa. Hacemos tratamientos al suelo. Este producto tiene una alta sistemia, ya comprobada por los Sí, que sí. lo han estudiado en un momento. Es el principio activo del Confidor, que tiene más de 30, 40 años en el mercado, y que se usó y se hicieron los primeros ensayos en control de taladro en pinos en plantaciones comerciales, de forestales. O sea, que se comprobó que hacía más de 21 días que el producto permanecía dentro y controlaba los estadios, y lo que no permite el IMIDA, por eso hablamos de un regulador de crecimiento, es corta ciclos, porque no permite que en el estado más voraz, que es el de larva, pueda mudar a adulto. Entonces, le genera inanición, deja de comer, inmediatamente no puede mudar a adulto. Entonces es ahí donde a nosotros nos ayuda con la baja de población, controla, corta ciclos y aparte persiste dentro de la especie, por eso lo hacemos vía riego. Gracias. También lo hacemos vía foliar, pero bueno, en las especies que tengamos a mano. Aprovecho a preguntarte, Anabel, Sí, junto con la aplicación del imidacloprid como insecticida sistémico, sí. ¿es conveniente aplicar un fungicida? ¿Se aprovecha la misma aplicación como ya por default para hacer el famoso cóctel Cóctel, o qué sí. productos junto con eso se puede aprovechar? Excelente pregunta. Siempre en lo que es jardinería, como volvemos al jardín en 15 días, 20 días o cuando me llame el cliente, tenemos que aprovechar para hacer un cóctel que me controle la mayor cantidad de plagas posibles o un espectro posible de insectos, de hongos, y hasta puedo llegar a aplicar algún antiestrés fertilizante para mejorar el tratamiento y actuar en diferentes puntos de mi vegetal. Por ejemplo, como fungicida protector, a mí me gusta mucho lo que es a base de cobre, que tenemos en el mercado. Me gusta mucho el cobre orgánico, que es el escudo. Es un producto bastante, está inscrito como fertilizante a base de cobre. Es tan alta la proporción de cobre orgánico que tiene que corta ciclos fúngicos. Por eso se lo utiliza como fungicida protector. Todos los insectos traen aparejado una serie de hongos que desarrollan en las plantas, o tenemos que bajar como bajamos los insectos, bajamos esta posible degradación de las células cuando mastican, cuando hay algún insecto chupador suctor que inyecta linfa que está contagiada, por eso es un vector de diferentes enfermedades, de virus en las plantas. Ponemos este escudo, este cobre, mezclado con el imidacloprid, como cóctel necesario para que cortemos efecto de insecto y cortemos efecto de hongos, de hongos, infecciones de hongos. Y también podemos ponerle en esta mezcla, que me encanta y tengo muy buenos resultados, con la línea de los vasfoliares o antiestrés con reacción ácida. ¿Qué es un producto con reacción ácida? Que está compuesto en su formulación con solventes o que tienen un pH por debajo de 7. Estos fertilizantes foliares, que vienen ricos, enriquecidos con algunos con algas marinas, Eclonia máxima, o algunos con bacterias, Amilo liquefacien, que andan muy bien ahora en la combinación juntos, generan un medio ácido, que es el que primero tengo que poner en la mochila, con el agua que tenga disponible en el momento de aplicar. Este fertilizante va a generar como un medio mejor activo de los productos químicos que voy a incorporar. Vieron que la mayoría de los productos químicos actúan con un pH ácido, actúan o persiste su actividad mucho mejor que en un medio neutro alcalino. Entonces, esto lo que me favorecería es, primero, corregir el pH del agua. Ya tengo un pH como fertilizada con un pH mejor en el momento de que la planta lo absorba. Segundo, pongo en actividad al imidacloprid bien activo para que la planta, para que pueda hacer el efecto que yo quiero en mi especie. Tercero, incorporo este escudo, este fungicida protector, para bajar en cualquier afección de hongos. Entonces, con este cóctel hago una aplicación,
súper eficiente, efectiva y bajo población de insectos, de hongos, y fertilizo a la planta en cuestión que puede estar afectada por lo que ya les comenté. Me encanta esos horario cócteles. en cuanto a la aplicación? En realidad, como uno a veces no sabe en qué momento llega al jardín, que eso está bueno, siempre lo que tenemos que ver es que esté bien hidratada la planta. La especie tiene que estar en capacidad de campo netamente activa, con las células bien, o sea, las hojas bien turgentes y en actividad, con los estomas bien abiertos. Si yo voy a hacer alguna aplicación, necesito poner algún insecticida sistémico y tengo en estrés la planta porque no la regué a la mañana porque hace 40 grados, hay humedad ambiente de 30%, la planta va a tener los estomas cerrados. Entonces, ahí mi eficiencia va a bajar casi a un 50%. Necesariamente tengo que ponerla, hidratarla bien, hacer un buen riego, esperar a que la planta empiece a trabajar y ahí yo hago los tratamientos necesarios y no hay ningún problema en el horario en que aplique. Eso está bueno, como regar riegos de refresco, esto a manera informativa, les digo, para sus jardines, la gente riega a la mañana temprano o a la noche. Punto 1, riego temprano sí, es el riego de la mañana, es el riego de donde se mueven los nutrientes, es el desayuno de todas las especies. Riego a la noche y no. ¿Por qué? Salvo que no pude regar a la mañana una vez cada tanto, alguna noche sí, pero no que no se haga costumbre, porque la planta a la noche cambia el ciclo, no hace fotosíntesis, sino que respira ella. Entonces ese agua no es tan aprovechada por ella. Entonces ya el agua queda como si fuera estancada. Y la planta lo que necesita es mover. Nosotros no podemos darle agua cuando ella toma aire, que es el proceso de la noche. Otro, no tengo que, o sea, esos riegos hay que suspenderlos de la noche, siempre tienen que ser riegos a la mañana o al mediodía. Riegos de refresco, vieron que ahora hace 40 grados, 2, 3 de la tarde. Hay un mito muy conocido que si regamos de día, con 40 grados vamos a quemar las plantas. No, no, es un mito, hay que derribarlo a full. Lo que hay que hacer es riego de refresco, refrescar las plantas en los cultivos. Si ustedes van, que son hectáreas, 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 Andrés ha recorrido un montón de cultivos, riegan 1, 2, 3 de la tarde y riegan y es una lluvia donde se logra bajar la temperatura del ambiente y las plantas están a full activas, no hay problema de hongos, no hay problemas de insectos. ¿Por qué? Porque la planta está sana. Nosotros trabajamos mucho sobre la sanidad de la planta y sobre la fortaleza, o sea, siempre fertilizando, siempre con antiestrés, y eso baja mucho la instalación de plagas y la instalación de hongos. Así que ahí es donde tenemos que encarar a full fertilizantes y antiestrés. Bueno, no sé si... La última que te hago, Anabel, para aprovecharte. La pulverización que hace el fumigador, la empresa de control de plagas, a las plantas, ¿es a punto de goteo? ¿Es muy suavecita por arriba? ¿Es un pulverizado fino? Muy buena la pregunta. Es siempre la pulverización gota fina. Y siempre podemos incorporar a este cóctel, lo último que no te conté, es un adherente, un coadyuvante adherente que me homogeneiza la solución, me mejora el tamaño de la gota, me mejora el pegado de la gota porque le baja tensión superficial y eso va a hacer mucho más efectivo el tratamiento. O sea, un tratamiento cada 15 días en estas condiciones va a ser impecable. Así que sí, gota fina. Nunca goteo porque pierdo producto, o sea, gasto más producto y se va al suelo y no es aprovechado por la planta. Así que tiene que ser gota fina y siempre con un coadyuvante adherente. Siempre tenemos que evitar el tema de la deriva. Como vamos a estar en el jardín, eso sí, cuando hay viento, ahí sí tenemos que estar un poco más atentos. Excelente. Muchas gracias, Anabel. Bueno, gracias a ustedes.